A pesar de haber sido regañado muchas veces, no había aprendido la lección. Mira quién habla, es tu hermano también, solo que tu padre está ocupado con el trabajo. Entonces, ¿vamos a ir? Sí, asintió inmediatamente. No había razón para negarse. Ran simplemente tuvo que intercambiar palabras con él durante la comida, algo que habían hecho desde que la familia supo que ella y Nin habían vuelto. Aunque no probaba a la novia de su hermana menor, no se intrometía en la relación de nadie. Solo actuaba con cierta sobreprotección, como un hermano mayor que se preocupaba profundamente por sus hijos. Los otros dos adultos de la familia siempre respetaban las decisiones de sus hijos. Una vez que Nin tomaba una decisión, era su deber apoyarla. La hija menor de la familia ya no era una niña, ya tenía 30 y tantos. La princesa del pasado había crecido lo suficiente como para tomar decisiones importantes por sí misma. Además confiaban en que Nin siempre elegiría lo mejor para ella. Tras tomarse de la mano y decirle a la familia que querían vivir juntas, también registraron su matrimonio de nuevo. Sin embargo, no hubo ceremonia nupcial, ya que Nin no quería el estrés de planificarla. Las fotos y los recuerdos de su primera boda aún le bastaban. Cada vez que las veía, los recuerdos la inundaban. Quería que esa primera boda siguiera siendo la primera y única, porque al final la persona a su lado seguía siendo la misma, Ran. ¿Debería estacionar delante del café que hay cerca de tu facultad?, preguntó. Al entrar el auto en el recinto universitario, la conductora le preguntó dónde debería estacionar. Cada vez que iba a dejar a la profesora, Ran nunca elegía el mismo sitio, a veces frente a la cafetería, a veces frente al edificio de la facultad. ¿Quieres que tomemos un café primero? ¿Tienes tiempo? ¿Vas a invitarme?, preguntó Nin. Puedo invitarte un café para el resto de tu vida, dijo Ran, mirando a su hermosa esposa con una sonrisa burlona. Al verla sonreír tan tiernamente, sonrió aún más. La profesora Ran debe ser rica ahora. Ambas se rieron. Nin no tardó mucho en aparcar frente a la cafetería de la Facultad de Derecho. Ese día, sorprendentemente, había pocos clientes, pero al mirar su reloj comprendió. Llegaban temprano. Si llegaban 20 minutos más tarde, el lugar estaría abarrotado. ¿Qué bebida quieres?, preguntó mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad. Ni miró a su esposa. Ran llevaba un vestido negro muy hermoso. Su cabello oscuro y liso le caía sobre los hombros, y sus tacones de 10 centímetros combinaban a la perfección con el vestido. La hermosa Ran se veía tan encantadora que ella no quería apartar la mirada. Su esposa vestía con elegancia y modestia, se movía con gracia, hablaba con delicadeza y siempre era amable. No era de extrañar que mucha gente la admirara. Cada vez que Nin la dejaba, a menudo sorprendía la mirada de la gente. Algunos la admiraban simplemente como la profesora Ran, mientras que otros sin duda tenían sentimientos más profundos. Estudiantes, profesores, no importaba, muchos la admiraban. No mucha gente sabía que la atractiva profesora ya estaba casada. Ir a dejarla, pasar tiempo con ella, tomar café juntas, esos simples gestos anunciaban discretamente que la profesora ya le pertenecía a alguien. Siéntate y espera, yo me encargo, dijo Nin. Pero no dijiste que me dejarías invitarte. Entonces dame el dinero, cariño. La joven le tendió la mano. Ran sonrió, abrió su bolso y le entregó un billete morado. Pon algo en la caja de propinas para mí también. ¿Debo devolver el cambio? No, quédatelo, es tuyo, no tienes que devolver nada. Sonrió juguetonamente, y antes de que Nin pudiera preguntarse qué quería, Ran añadió: Solo consiénteme un poco esta noche. Eso es todo lo que quiero. El brillo provocador en sus ojos lo decía todo. ¿Cuánto queda? Nin se inclinó y susurró: Que nadie se entere de que la heredera de la familia intercambia su afecto por unos cientos de bag, dijo la astuta profesora mientras arreglaba el pelo con naturalidad. Su rostro estaba sereno, sus ojos inocentes, sin rastro de burla en sus palabras. Siempre hablaba así, diciendo travesuras, con una mirada dulce e inocente.
Aunque no queda nada, puedo consentirte. ¿Debería ponerlo todo en la caja de propinas? La mujer mayor se encogió de hombros. Ambas salieron del auto y caminaron juntas. Mucha gente las miró. Cuando Ning unió discretamente el brazo de su esposa, aún más gente las miró. Y cuando la hermosa profesora le dio unas suaves palmaditas en la cabeza mientras caminaban, eso llamó aún más la atención. ¿A qué hora es tu espectáculo hoy? Después de un breve momento tomando café juntas, Ran le preguntó a su esposa sobre su horario de trabajo. Ran había leído muchas entrevistas sobre Ning, pero Ning nunca había concedido una entrevista larga frente a una cámara. Aceptó esta principalmente por su cercanía con el presentador. Él le dijo que quería hablar con la joven ejecutiva que había contribuido al éxito de la empresa. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.